El tren es uno de los juguetes mecánicos más antiguos. Casi todos hemos pasado buenos ratos con él de pequeños. Y algunos, estoy seguro, de mayores. Bien, esto es un juego. Sin embargo, el ferrocarril de verdad no es un juego. Cada uno de sus componentes, las vías, las locomotoras, los sistemas de control, han ido evolucionando con arreglo a su tiempo. Solo una tecnología sofisticada puede permitir que los trenes actuales se desplacen a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Cuando pensamos en un tren rodando a esa velocidad, comprendemos que una de sus partes fundamentales es la vía. Esos dos carriles paralelos son el camino exclusivo del tren y guían sus movimientos. Los carriles son de acero y pesan alrededor de 60 kilos cada metro. Gracias a estas características pueden soportar las fuerzas que ejerce un tren de 600 toneladas a la velocidad de 300 kilómetros por hora. Una exigencia fundamental de la vía es que los carriles guarden la misma distancia entre sí. Para asegurarnos que una vía es igual de ancha en todo su recorrido, se utilizan las traviesas. Las traviesas se instalan en dirección transversal a la vía cada 60 centímetros y sobre ellas se fijan los carriles. La nueva tecnología ferroviaria ha diseñado unas traviesas de hormigón muy apropiadas para las líneas de alta velocidad. Estas traviesas son más eficaces contra los deslizamientos laterales de la vía. Las traviesas no se instalan directamente sobre el terreno. Este pequeño talud de guijarros, cuyo nombre técnico es balasto, tiene precisamente la función de aislarla del suelo. El balasto, formado por pequeños trozos de cuarcitas, basaltos y granitos, es un lecho elástico que actúa como un muelle amortiguador al paso de los trenes y sirve para evacuar el agua de lluvia. Las ruedas tienen una forma muy estudiada. La pestaña es la parte interior y de mayor diámetro. Sirve para mantener el tren dentro del carril. La parte que apoya sobre el carril tiene un perfil troncocónico, es decir, de mayor diámetro en el interior que en el exterior. Este perfil hace que en las rectas la rueda tenga siempre tendencia a caer hacia el interior y a no salirse. Por muy recta que sea la vía, el tren se mueve siempre con un ligero efecto de zigzag. El perfil cónico de las ruedas provoca este ligero y curioso fenómeno que ha de ser compensado con la suspensión. Las ruedas transmiten al carril los esfuerzos de tracción y también los de frenado. En las grandes pendientes se emplea el freno eléctrico o reostático. La máxima capacidad de frenado se obtiene empleando a la vez el freno eléctrico y el neumático, al mismo tiempo que se lanza arena entre la rueda y el carril para aumentar la adherencia. Uno de los problemas técnicos que debió resolver el ferrocarril desde sus orígenes fue la rigidez de movimiento a que lo sometía su propia naturaleza, ya que las ruedas de un tren siguen fielmente el trazado de los carriles. De modo que para variar la dirección de un tren hay que engañar a las ruedas, es decir, cambiarlas de vía. Los desvíos son aparatos que hacen posible este engaño. Su funcionamiento se basa en la movilidad de dos pequeños carriles, llamados agujas, que encauzan las ruedas hacia una u otra vía según su posición.
desplazamiento de un tren sobre una recta es un ejemplo de movimiento rectilíneo. Este movimiento podría alcanzar velocidades próximas a los 400 km por hora. Bastaría construir locomotoras con suficiente potencia. En la práctica, sin embargo, las pendientes y las curvas limitan esta velocidad. En el ferrocarril no suelen instalarse rampas superiores a 25 milésimas, es decir, vías que asciendan más de 25 metros por cada kilómetro. El comportamiento de un tren sobre una pendiente responde a la ley física del plano inclinado. Cuanto más acusada es la pendiente, más se incrementa la proyección del peso del tren sobre la línea del terreno y, por tanto, la fuerza que debe superar la locomotora para avanzar. En curva, el problema es diferente. El paralelismo entre los ejes de un tren hace difícil la inscripción del vehículo en la trayectoria. La fuerza centrífuga, propia de todo movimiento circular, provoca un deslizamiento transversal del tren y el rozamiento de las pestañas de las ruedas sobre el carril exterior. Los trenes que han superado la barrera de los 200 km por hora han resuelto estos problemas construyendo líneas con curvas de radio muy amplia. Al mismo tiempo, los elementos de estas líneas son más rígidos y estables y los trenes tienen mejor suspensión. El tren español Talgo tiene una suspensión pendular que le permite circular en curva un 25% más rápido que los trenes convencionales. En el Talgo pendular, el plano de la suspensión está por encima del centro de gravedad del tren. Esta característica hace que la fuerza centrífuga incline la caja de los coches, reduciendo también las molestias para los pasajeros. Los traqueteos de la vía, entrañables pero incómodos, pasaron a la historia. Los trenes de hoy se deslizan con tanta suavidad que a veces olvidamos que estamos a bordo de un tren. ¿Qué hora es ya? ¿Me puede decir la hora, por favor? La razón principal de esta suavidad es la utilización de carriles soldados. Los carriles se fabrican en longitudes de hasta 200 metros. Después, cuando se instalan sobre las traviesas, estos enormes tramos se sueldan entre sí, formando barras ininterrumpidas de tantos kilómetros como se necesite. Por largos que sean estos tramos continuos de carril, y gracias a la sujeción elástica que los une a las traviesas, solo los últimos 100 metros de cada extremo se dilatan o se contraen con los cambios de temperatura. Para variaciones de 50 grados, valor normal en nuestro país entre el verano y el invierno, la dilatación es de 2,5 centímetros. Aunque pequeñas, estas variaciones son tenidas en cuenta en la instalación de una vía y se conjuran con aparatos de dilatación montados entre dos tramos de carril. Las líneas de ferrocarril se supervisan periódicamente con un laboratorio móvil. Los sofisticados aparatos de medición de este vehículo comprueban el perfil, la anchura y cualquier otro parámetro de la vía. Con su diagnóstico, los expertos elaboran el plan de mantenimiento y renovación de las líneas. Con el tiempo, el balasto debe sustituirse, cambiarse por otro en perfectas condiciones. Esta renovación, que antes era un trabajo lento, se hace ahora con rapidez. Las máquinas de renovación de vía retiran el balasto viejo y colocan el nuevo en un proceso automático. El bateo bajo los carriles
compacta el balasto y le da consistencia. Esto es una locomotora, el vehículo más importante de un tren. En su interior está ocurriendo algo interesante. La transformación de energía eléctrica a 3000 voltios en energía mecánica que permite a este convoy lanzarse a 160 kilómetros por hora. La locomotora obtiene la energía del tendido aéreo instalado sobre la vía. Este tendido, llamado catenaria, mantiene un cable de cobre a la tensión de 3000 voltios en corriente continua. El pantógrafo es el único elemento de la locomotora que toca la catenaria. Cuando está levantado, sus dos pletinas de cobre introducen la corriente en la máquina. Del pantógrafo, la corriente pasa a un interruptor general llamado disyuntor extrarrápido. Abierto, el disyuntor aísla toda la locomotora de la tensión de la línea. Cerrado, deja pasar la energía hasta los motores de tracción. Esto es un motor eléctrico de una locomotora. Estas bobinas de cobre son los electroimanes inductores y están fijados rígidamente a la carcasa del motor. Al conjunto se le llama estator. Este cilindro es el rotor, o parte móvil, también denominado inducido. La intensidad de la corriente alcanza el estator y produce un campo electromagnético cuyas líneas de fuerza atraviesan el rotor. El campo electromagnético creado por el estator actúa sobre esta corriente y obliga a girar al rotor. Este movimiento de giro se transmite a las ruedas mediante un eje y un piñón colocados en el otro extremo del rotor. La velocidad de giro del motor la controla el maquinista de la locomotora, variando la tensión que alimenta el motor. Los bogies de las locomotoras sostienen todos los elementos de la tracción, es decir, los motores, la transmisión, los ejes con sus ruedas, la suspensión y la timonería de freno. Y sobre ellos, con un anclaje móvil, se apoya la caja de la locomotora. De todo este conjunto, solo las ruedas están en contacto con el carril. La conducción de una 251 es relativamente sencilla. El manipulador de tracción sirve para arrancar la locomotora y aumentar la velocidad. Los manipuladores de freno para accionar los frenos eléctrico y neumático y el inversor para cambiar el sentido de la marcha. Para asegurar la tensión constante del conductor, el pupitre de mando tiene un pedal que el maquinista pisa permanentemente y que debe soltar y volver a pisar cada 30 segundos. Si no lo hace, el tren se frena solo a los 2 segundos y medio. Por cierto, las locomotoras llevan también lo que se conoce por caja negra. En realidad, es un tacógrafo que registra en una cinta la velocidad, las paradas, la hora y otros datos de interés. Las locomotoras tienen además equipos auxiliares para la producción de energía a baja tensión. Con ella se cargan las baterías y se alimentan los circuitos de control y ventilación. Vale, Carlos, pues los grupos auxiliares también todos funcionan correctamente. Sí. Muchos cientos de trenes se cruzan, se siguen, incluso se adelantan cada día en una red ferroviaria moderna. El control eficaz de este enjambre de trenes en movimiento ha forzado el desarrollo de una tecnología típicamente ferroviaria. Esta es una doble vía con mucho tráfico. Los movimientos de estos trenes se controlan desde puestos de mando regionales. Pero quien acelera o frena la locomotora es el maquinista. Para comunicarse con él y decirle lo que debe de hacer en cada momento, se utilizan las señales. Las hay de muy diversos tipos, pero las fundamentales son las señales fijas luminosas. Su código es similar al de los semáforos urbanos. Verde significa vía libre. Amarillo, anuncio de parada. Y roja, parada absoluta. Con una variante, la posición verde-amarillo que obliga a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora y que suele anunciar un cambio de vía. Las señales están situadas a la entrada y a la salida de las estaciones y cada 1500 metros aproximadamente en plena vía.
Esta es la señal que protege la entrada a un tramo de vía de aproximadamente 1.500 metros. Está en rojo porque acaba de pasar un tren. Y para evitar que un segundo tren entre en el cantón al mismo tiempo. Estos espacios de vía de 1.500 metros reciben el nombre de cantones y tienen una gran importancia en el control del tráfico ferroviario. Todos los sistemas de control de trenes se basan en el principio de que cada cantón solo puede estar ocupado por un tren. A veces, cuando viajamos en tren, nos quedamos parados algún tiempo en una estación sin saber por qué. Y sin embargo hay una razón. Estamos esperando un cruce. Es decir, que pase otro tren en sentido contrario al nuestro. Carlos, mira qué tío más maja hay ahí. En los casos de vía única, los cruces y la circulación de trenes en general los dirige a distancia un operador especializado. El operador trabaja frente a una mesa de control en la que están representadas esquemáticamente las vías, incluidas las señales, los cambios, los pasos a nivel y la posición de los trenes que dependen de él. Siempre que un tren entra dentro de su radio de acción, el operador le establece un itinerario abriendo o cerrando las señales. Hay mesas que deben resolver los cruces de muchos trenes al mismo tiempo. En estos casos, el sistema está informatizado. Los trayectos y las señales están representados en monitores de televisión y el control se hace mediante programas de ordenador. Pero los trenes van cada vez más deprisa. Esto significa que las señales pasan también más rápido frente al maquinista, que ha de tomar decisiones en poco tiempo. Otras veces, la lluvia o la niebla hacen difícil reconocerla. Para ayudar al hombre a actuar correctamente, las locomotoras están equipadas con un sistema de frenado automático. Este pequeño aparato llamado ASFA anticipa al conductor el color de la señal 300 metros antes de que llegue a ella. Y vuelve a avisarle al paso mismo de la señal. Si la señal está en rojo, hay que frenar. Pues bien, si el maquinista no detiene el tren por cualquier razón, el ASFA lo hace por él automáticamente. El teléfono nos permite que la comunicación entre el tren y los puestos de mando no se limite a un código visual. Cualquier orden puede hacerse llegar a los maquinistas de una línea al instante. La voz se transmite por cable hasta los emisores colocados al borde de la vía. Los emisores convierten los impulsos eléctricos en ondas de radio que son captadas por las antenas de los trenes. Ningún accidente geográfico es obstáculo para esta comunicación, que se mantiene incluso dentro de los túneles. ¿Vuestro mando, dígame? Me encuentro en el kilómetro 35-600 y me acaba de comunicar el interventor que llevamos una mujer en un coche de primera embarazada a punto de la luz. Bien, entonces escucha. Detén el tren en la próxima estación. Sí, allí tendremos preparada una ambulancia y... Daré felicidades a la futura mamá. Hoy día, detrás de un tren moderno, hay especialización, tecnología y, sobre todo, dinero. Mucho dinero.
Solo algunos países europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón, pueden permitirse un ferrocarril como el que acabáis de conocer. Solo unas inversiones económicas fuertes pueden sostener el esfuerzo tecnológico que requiere el ferrocarril actual. Por eso, solo en los países más desarrollados, el tren es una parte fundamental de la red general de transporte. Vamos a acabar por hoy. Sí, ya iba siendo hora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, pues mira, vamos a desayunar, tranquilamente, y a entregar los boletines en el auxiliar. Y de ahí para caseta. Bien. Los boletines comemos, así unas porritas, un cafecito con leche. El tren de hoy es más, mucho más que una humeante locomotora de vapor arrastrando unos vagones por la pradera americana. Y por supuesto, no es un juego.